tardes, miembros de este tribunal. Buenas tardes, compañeros. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo por presentarles los juicios que tenemos. El video ha sido muy ejemplificativo de las violaciones del sistema mexicano contra los sindicatos y contra los trabajadores. Quisiera decir que, desde mi punto de vista, hay una delincuencia organizada gobernando el país y que esta delincuencia organizada se ve reflejada en las instituciones de impartición de justicia. Y pondré algunos ejemplos para demostrar. El sindicato de mineros, como ustedes saben, hay una lucha desde hace varios años, y especialmente con Grupo México. Ya se ha tocado el tema de pasta de conchos. ¿Qué hizo en ese caso el gobierno mexicano? 3 o 4 días antes de la explosión, con falsificación de documentos, se revocó al secretario general, al licenciado Napoleón Gómez Urrutia. No se le informó a nadie, hubo la desgracia de pastas de conchos, el secretario fue allá y en ese momento se enteró que con documentos falsificados había dejado de ser secretario. ¿Qué se pretendía? Lo mismo que con ustedes, que no tuvieran una representación para defender sus derechos. ¿Qué ha pasado en el caso específico? El 5 de octubre de 2009, utilizando este mismo mecanismo de ataque, le he negado la toma de nota al secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Casualmente, 5 días antes de la promulgación del decreto de extinción de luz y fuerza. Es mucha casualidad. ¿Por qué lo hicieron así? Lo hicieron así porque pretendían que ustedes no estuvieran representados. Le apostaban a que ustedes no se defenderían. Apostaban a que ustedes recibirían las titulaciones. Apostaban a que el sindicato no hiciera nada, pero se equivocaron. Como es de conocimiento y lo hemos visto en el video, el 10 de octubre se expide, se promulga y se ordena la publicación del decreto. Sin embargo, todavía no era ley. Sería hasta que saliera en el diario oficial cuando tendría efectos. ¿Y qué hemos visto en el video? En el video hemos visto que un día antes de que saliera publicado, ahora nos enteramos que militares estaban tomando las instalaciones. Y ese es un punto muy importante, porque desde ese momento estaban siendo despedidos los 40 y tantos mil trabajadores. Porque hubo despido porque se les sacó de las instalaciones y ya no se les permitió regresar. Es decir, primero existió el despido y luego existió la supuesta extinción de luz y fuerza. Es muy importante que lo recordemos para los juicios que estamos llevando. ¿Qué pasó en los días subsecuentes? El 10 sale publicado el decreto de extinción, el 11, perdón. Y empieza a haber una serie de comunicados y conferencias de prensa donde todas coincidían en que Comisión Federal de Electricidad seguiría prestando el servicio, tendría las instalaciones y tendría todos los bienes que tenía Luz y Fuerza para la continuación de dar el servicio de suministrar energía. Eso también es importante recalcar. Entre el lapso en que son sacados los trabajadores, el ejército toma las instalaciones, CFE y sus trabajadores ingresan, no hubo interrupción de la prestación del servicio. Eso también es importante porque eso implica que hubo una sustitución patronal. Lo vamos a platicar un poco más adelante. Reitero, en los días subsecuentes, todos, el presidente, el secretario de Trabajo, la secretaria de Energía, todos coincidían en que Comisión Federal de Electricidad seguiría prestando el servicio y que no habría ningún problema. El 13 de octubre, es decir, 2 días después de la promulgación del decreto, el gobierno, a través del Servicio de Administración de Bienes,
estaba promoviendo el procedimiento para dar por terminadas las relaciones colectivas e individuales de trabajo. Es decir, 2 días después, lo cual jurídicamente no era posible, porque desde el 10 ya habían sido desalojados los trabajadores y se les había impedido entrar a la fuente de trabajo. Es decir, de facto un despido días previos a que se pidiera la autorización. Aquí es algo interesante. En este juicio que promueve el SAI, dice: notifíquese a todos los trabajadores por el sindicato. Y el sindicato dijo: efectivamente, yo los represento a todos, pero yo también quiero que mis agremiados tengan el derecho de que, si se quieren defender por su cuenta, lo hagan, de que conozcan la demanda, de que conozcan las injusticias que les quieren hacer. ¿Y qué dijo la Junta de Conciliación y Arbitraje? No, tú los representas a todos y quedas notificado por todos. Más adelante vamos a ver que el juicio que promovió el sindicato, ahí sí nos desconocieron la personalidad por todos, porque dijeron que ahí sí no los representaban. En el juicio del gobierno contra México, en el juicio del gobierno contra los trabajadores, el sindicato sí los representa a todos. Pero en el juicio del sindicato contra el gobierno, ahí pretendían que no los representábamos a todos. Cosa curiosa. ¿Qué pasó con este juicio? Fue un juicio que estuvo lleno de anomalías y ahorita les daré algunos ejemplos. ¿Qué se pretendía? Se pretendía lo mismo que pasó con una de las empresas del Grupo México, que un procedimiento que normalmente se lleva 2 o 3 años, en una sola audiencia, dictar sentencia que ya la tenían preparada. Lo que no contaban es que el sindicato días previos había promovido un amparo y habíamos logrado una suspensión. Pero, ¿qué pasó en la audiencia? Yo estuve presente, junto con el secretario y algunos otros abogados. Anomalías que se dieron. Primera anomalía es que se nos corrió el traslado con una copia que resultó tener alteraciones. Cuando hicimos notar eso, dijeron: no importa, ya están aquí presentes. Segunda anomalía. Se nos limitó el acceso a solamente 3 apoderados. La ley nos señala cuántos apoderados puede tener un trabajador. En este caso estamos hablando de más de 44,000 trabajadores. Tercera anomalía. Nosotros, al saber que la mayoría de ustedes estaban afuera, pedimos que se les diera acceso para que si ustedes querían comparecer, querían manifestarse, querían ofrecer fuera, lo que quisieran hacer, constar. ¿Qué nos dijo la autoridad? Que ustedes no tenían voz ni voto. Violación grave a sus garantías, porque los estaban privando del trabajo sin respetarles la garantía de audiencia. ¿Qué le temía la autoridad? Obviamente temía que ustedes hicieran ver todas las ilegalidades que estaban cometiendo en su contra. Volvimos a insistir en que se les notificara personalmente a cada uno de ustedes, principalmente porque estaban proporcionando datos que en muchos casos eran falsos. Estaban a sus antigüedades, sus salarios, prestaciones, etc. De nueva cuenta, la Junta de Conciliación y Arbitraje insistió en que no era necesario que nosotros, como sindicato, los representáramos a todos ustedes. Otra más de las anomalías. Pedimos que el presidente de la Junta, donde se estaba ventilando el caso, se excusara. ¿Y por qué motivo? En México está la división de poderes, está el Poder Ejecutivo, y dentro del Poder Ejecutivo están las secretarías de Estado. Dentro de estas secretarías está la de Trabajo. ¿Quién nombra al secretario de Trabajo? El presidente de la República, que en este caso puso a su compañero de banca de la universidad, el señor Lozano. Señor Lozano, que tenía supuestamente conocimientos en telecomunicaciones, pero como las grandes televisoras traían problemas con él, se hizo fácil y lo pusieron en la Secretaría de Trabajo sin ninguna experiencia. Este hombre pone al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero casualmente, al día siguiente que habían presentado la demanda, el secretario de Trabajo ya sabía decir a los medios: ¿qué
que ese juicio se resolvería a favor del Estado. Es decir, ya estaban anunciando la sentencia que se dictaría. ¿Qué pidió el sindicato? No puede ser juez y parte. No puede tu jefe, el secretario de Trabajo, estar anunciando que ya tienes la sentencia. Sin embargo, también nos dijeron que no procediría. ¿Qué más promovimos? Que se regularizara el procedimiento porque encontrábamos anomalías en los acuerdos, en las notificaciones. También la Junta dijo, estás presente, no hay ningún problema. Solicitamos que el procedimiento no se llevara en los términos en que se llevó. Es decir, el gobierno decía que por un motivo de fuerza mayor se debía de dar por terminar las relaciones de trabajo. Y nosotros argumentábamos que no era una causa de fuerza mayor el decreto y extinción, o supuesta extinción de luz y fuerza. En todo caso, como lo ha dicho el presidente, y lo hemos visto en el video, y lo han dicho muchos, era un problema económico. ¿Y por qué es importante subrayarlo? Los procedimientos que establece la Ley Federal del Trabajo son distintos cuando son jurídicos a cuando son de naturaleza económica. Cuando son de naturaleza económica, el patrón tiene que acreditar fehacientemente que ya no puede seguir operando la empresa. Sin embargo, si hay un emplazamiento a huelga o una huelga, este procedimiento se tiene que suspender hasta en tanto no se resuelva el procedimiento de huelga. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del gobierno? No te doy toma de nota para que no me emplaces a huelga. No sigo el procedimiento de naturaleza económica porque si no voy a quedar evidenciado que no es una cuestión económica. No sigo ese procedimiento porque tengo el peligro de que tú me emplaces a huelga y esto se suspenda. Me voy por el camino fácil de un procedimiento jurídico, lo cual también es ilegal. ¿Qué también pasó en la audiencia? Que nosotros ofrecimos diversas pruebas para demostrar que no era un problema económico, que los bienes habían pasado a poder de Comisión Federal de Electricidad y acreditar diversos argumentos. Hizo la Junta, nos desechó todas las pruebas. Confesionales, informes, periciales, todo dijo que era improcedente. Insisto, su finalidad era ese día dictar el auto. Lo que no contaban es que unas horas previas había llegado la notificación del juzgado otorgándonos la suspensión. ¿Qué ha pasado con este juicio? Que en cuanto se acabó esta suspensión, se dictó un laudo donde se ha aprobado la terminación de las relaciones colectivas y individuales. Como defensa también se opuso que haya sustitución patronal entre Luz y Fuerza y Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es la sustitución patronal? El artículo 290 de la Ley del Seguro Social la define, que la sustitución patronal se presente cuando existe entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión por cualquier título. Cualquier título puede ser préstamo, enajenación, venta, donación, etc. De los bienes esenciales afectos a la explotación con ánimo de continuar. Aquí es lo que comentaba en el principio. No hubo un solo día, un solo minuto donde se interrumpiera el servicio de luz. El servicio de luz se siguió prestando con los mismos bienes, instalaciones, equipos, etcétera, de Luz y Fuerza. E inclusive el ejército y la policía obligó a trabajadores de Luz y Fuerza a que fueran a las instalaciones a seguir prestando el servicio, porque los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad no sabían utilizar los aparatos de Luz y Fuerza. Sin embargo, también la Junta nos dijo no hubo ninguna sustitución patronal. ¿Qué ha pasado con ese juicio? Ahorita tenemos un amparo que lleva cerca de 6 meses en el segundo tribunal colegiado. Los trabajadores que han optado por defenderse por lo individual
han promovido también amparos. Estamos hablando que hay cientos de amparos acumulados y no hay una fecha probable para su resolución. Ahora veamos el juicio que promovió el sindicato en representación de todos sus agremiados. Se presentan prácticamente con un mes de diferencia. Se presenta nuestra demanda, nos piden que la aclaremos, porque según esto no era claro, que le faltaban algunos requisitos. Se aclara y nos vuelven a pedir que ahora incluyamos más cosas. Se vuelve a aclarar la demanda. Y después de varios meses señalan fecha para la audiencia. En esta audiencia se nos desconoce la personalidad, por lo que hace a cerca de 20 y tantos mil trabajadores. Y la Junta ya ocupa otro criterio. Y ocupa el criterio de que, si bien es cierto que cuando demandó el Estado a los trabajadores, tú los representabas, en este juicio ya no los representas. Y nosotros dijimos, ¿por qué? Estamos ocupando el mismo listado que ocupó el gobierno. Y no los representas. ¿Qué tuvimos que hacer? Por un amparo que después de cerca de un año lo ganamos. Y hoy por hoy ese juicio representa a todos los trabajadores. ¿Qué estamos demandando? El despido injustificado, salarios caídos, prestaciones y sobre todo la declaratoria de que hay patrón sustituto entre Luz y Fuerza y Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿qué ha pasado? En este juicio, el SAE y Comisión Federal de Electricidad ofrecieron miles de pruebas, cajas, las confesionales de los 40 y tantos mil trabajadores. ¿Para qué? Para que sea un juicio que se lleve más de 20 años. En el juicio que ellos promovieron, no exhibieron más que algunos documentos. En el juicio que nosotros promovemos, ofrecen la confesional de 44,000 trabajadores, la inspección de sus expedientes de los 44,000 trabajadores. ¿Qué hemos hecho? Promovimos un amparo y le hemos hecho al Poder Judicial. Si lo que se está discutiendo es un punto de derecho, hubo o no hubo despido, hubo o no transmisión de bienes, hubo o no sustitución patronal. ¿Para qué la confesional de 44,000 trabajadores? Si hacemos un cálculo de 100 confesionales diarias de lunes a viernes, nos vamos a llevar 20 años. Y el Poder Judicial nos negó el amparo diciendo es un derecho que tiene el demandado. En el primer juicio, el gobierno contra el sindicato y sus agremiados nos desecharon todas las pruebas. En este juicio se aceptan pruebas notoriamente improcedentes que tienen como único fin dilatar por años la declaración de que sí hay sustitución patronal. Más adelante, otro de los abogados va a hablar sobre la constitucionalidad o no del decreto de extinción. Lo que sí quiero, honorables miembros del tribunal, es reiterar que es una práctica de este sexenio violar garantías individuales, entre ellas cuáles. La garantía de audiencia. Se dejaron a 44,000 trabajadores sin empleo, sin haber sido escuchados. Se les despidió con el ejército sin que ni siquiera estuviera promulgado el decreto de extinción. No se siguen las reglas del debido proceso, seguridad jurídica, certeza jurídica, pronta administración de justicia. Para los juicios que ellos inician, justicia acaba pronto. Para los que inicia el sindicato de los trabajadores, esos sí los quieren condenar a 20 años o más. Es una práctica común de la cual está siendo víctima el sindicato, los trabajadores, y que están siendo víctimas otros trabajadores y otros sindicatos. Por lo que atentamente les pido a ustedes
que con el material probatorio que se les ha proporcionado, con el video, con la exposición de nuestro secretario general, se emita esta resolución donde se condena esta práctica, que ya es una práctica común. ¿Por qué es importante la sustitución patronal? En primer lugar, porque sería la prueba de que hubo un despido injustificado. Y con ello significaría que todos los trabajadores, incluyendo los que firmaron convenios de terminación, tendrían derecho a ser reinstalados en la Comisión Federal de Electricidad. Implicaría el pago de salarios caídos por todo el tiempo que han estado separados. Implicaría que les vuelvan a dar las prestaciones que tenían. Implicaría resolver un problema social que está causando el gobierno mexicano. Creemos o estamos seguros de que sí hubo esta sustitución patronal porque se siguió prestando el servicio, se siguió prestando con los mismos bienes en forma deficiente, porque habrá que decir que Comisión Federal de Electricidad sigue prestando el servicio que antes prestaba los IFUARSA, pero en forma deficiente, porque entre que no saben utilizar los aparatos, entre que no se dan abasto, entre que no han bajado las tarifas eléctricas, al contrario, en su mayoría han subido, entre que hay cobros indebidos, ha sido un fracaso esto de sustituir a los impuestos. Sigue el negocio de CFE, sigue el negocio del gobierno mexicano de comprar electricidad a las empresas privadas. El Estado lo que pretendió para llevar en forma rápida el procedimiento de terminación es notificar a todos los trabajadores por conducto del sindicato, eso, lo cual es ilegal, porque los trabajadores tienen el derecho de uno, conocer por qué motivo, desde cuándo, y tomar la decisión de me quiero representar con el sindicato o me quiero representar individual. Esa formalidad la violó el Estado en perjuicio de los trabajadores. El 10 de octubre de 2009, en la noche se desaloja a los trabajadores y prácticamente a partir de ahí se da el despido injustificado. El 11 se publica en el diario oficial el decreto de extinción y hasta el 13 el Estado promueve este juicio. ¿Para qué lo promueve? Para tratar de legitimar y legalizar lo que había hecho mal, para ante la opinión pública decir, oye, yo estoy siguiendo las instancias legales, pero desde ahorita te advierto que eso que hice fue legal y se va a resolver a mi favor. Y por eso desde hoy pongo a consideración de todos los trabajadores un bono y una liquidación para que vengan y cobren. Es decir, sin todavía contar con el permiso de la autoridad de facto, desde el 10 ya los había despedido y desde el día que presentó la demanda ya estaba determinando que sí iba a proceder y que desde ese día los que quisieran salir liquidados lo podrían hacer. Pero lo hizo posteriormente para tratar de justificar lo que había hecho mal. Que cuando llega el ejército, a los trabajadores que estaban en su mayoría son desalojados y ingresan personal de CFE y de diversas instituciones. A algunos trabajadores de luz y fuerzas no se les permite que salgan e inclusive a muchos se va a la fuerza a sus viviendas y se les dice necesito que vengas porque hay maquinaria que yo no sé utilizar y se les obliga a estar trabajando jornadas de 12, 24 horas y no se les permite ni siquiera salir a descansar. Así fue como se siguió prestando el servicio y de ahí nuestra tesis de que no hubo interrupción en el servicio, se siguió utilizando la misma maquinaria, bienes, etc. Y no solamente eso, siguieron prestando sus servicios a algunos trabajadores aún en contra de su voluntad.